Hola a todos y a todas, bienvenidos a vuestro podcast de Fe y Café, en donde mezclamos conversaciones cercanas y a la vez sinceras. Yo soy Silvina y hoy vamos a abordar una emoción que todos hemos conocido y conocemos muy bien, que es el miedo. Ese compañero muchas veces invisible que a veces nos paraliza, otras veces nos hace dudar y que hoy vamos a aprender a gestionar desde un punto cristiano, desde la fe. José, ¿qué te parece si empezamos? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos todos a este vuestro programa. Sin duda, este es un tema crucial. Sabéis, el miedo es universal, pero las herramientas para manejarlo pueden ser extraordinarias. Hoy vamos a explorar cómo la fe, respaldada por la ciencia moderna y la sabiduría bíblica, nos ofrece un camino para transformar nuestros miedos en oportunidades de crecimiento. Vamos a ver cómo la neurociencia y la palabra de Dios nos dan respuestas complementarias que nos ayudan a superar el miedo. Y no te lo pierdas, vamos a ver los 6 pasos para superar el miedo. Creo que lo primero es definir qué es el miedo, según la ciencia y según la Biblia. Pues mira, según la ciencia, cuando sentimos miedo, la amígdala del cerebro se activa, liberando adrenalina y cortisol. El corazón se acelera, la mente se nubla, incluso quedamos paralizados. Es decir, tiene una respuesta física. El miedo puede protegernos, pero si domina nuestra vida, nos esclaviza. ¿Y qué dice la Biblia acerca del miedo? Pues mira, la Biblia distingue entre dos palabras distintas, que es el temor y el miedo. Existe el temor al Señor, que muchas veces, aunque esa palabra nos recuerda al miedo, realmente hace referencia a la reverencia a Dios y a la sabiduría. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También distingue el miedo, que es paralizante y que muchas veces nos roba la confianza. Eso es, ¿no? Y me gustaría que viéramos algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Me gustaría que nos fuéramos al tiempo de los jueces, al Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas, que destruían las cosechas y robaban el alimento. La gente vivía escondida en cuevas con miedo y hambre. En ese contexto, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Lo encontramos escondido, trillando trigo en un lagar, para que no se lo robaran. Y allí se le aparece el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Esto lo encontramos en Jueces 6:12. Gedeón se quedó sorprendido y lleno de dudas y responde que en su familia era la más pobre de la tribu de Manasés y que él el más pequeño de su casa. Pero Dios insiste: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Al principio Gedeón pide señales para asegurarse de que realmente es Dios el que le llama. Primero, el fuego consume la ofrenda. Después, la famosa prueba de la lana mojada y la lana seca. Y Dios, con paciencia, confirma cada prueba a Gedeón. Cuando llega el momento de la batalla, Gedeón reúne un ejército de 32.000 hombres. Pero Dios le dice que son demasiados. Quiere mostrar que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Así, tras varias reducciones de su ejército, el ejército se queda con 300 hombres. Con trompetas, cántaros y antorchas, los 300 hombres rodean el campamento enemigo. Al romper los cántaros y sonar las trompetas, los madianitas entran en pánico, se confunden y huyen. E Israel obtiene la victoria, no por la fuerza, sino por la fe y la obediencia a Dios. Realmente creo que Gedeón es un ejemplo
muy fuerte, ¿no? De cómo Dios llama a personas que sienten miedo. Tú imagínate ese hombre tan tranquilo que estaba trabajando y que venga Dios a decirle que tiene que derrotar a un ejército entero, que además estaban haciendo daño, ¿verdad? Yo creo que usa a esas personas que se sienten débiles, que muchas veces se sienten incapaces, ¿verdad? De hacer ciertas cosas. Y ese hombrecito que estaba ahí trabajando, humanamente no tenía nada a su favor. Sin fuerza, no tenía prestigio, ¿verdad? Porque decía que era de una de las tribus más pobres que había. No tenía un ejército, aunque llega a reunir a uno, pero sí tenía una cosa muy importante que yo creo que nosotros la tenemos hoy día también, que es la promesa de Dios. Eso es. Y Él le dijo, yo estaré contigo. Bueno, como también le dijo a otros personajes bíblicos como Moisés o Josué también, ¿verdad? La historia de Gedeón nos recuerda que la fe no elimina el miedo, ¿verdad? Pero sí nos da la certeza de que Dios pelea con nosotros, pelea a nuestro lado, incluso cuando nosotros nos sentimos las personas más pequeñitas de todas. Y dicho este ejemplo, me gustaría recordar también a Jeremías. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando Dios lo llama como profeta y él responde en Jeremías 1:6, ¿vale? Ay, Señor, soy muy joven y no sé hablar. Tenía miedo de no estar a la altura. Me gusta pensar cuando el miedo, José, que creemos que es algo físico hacia nosotros. Por ejemplo, Gedeón tenía miedo porque tenía que pelear, ¿verdad? Con algo físico que era un ejército. Pero Jeremías tenía un miedo interior, que era el no estar a la altura, no ser capaz. Y muchas veces ese miedo nos paraliza también. Pero Dios le contesta a Jeremías en Jeremías 1:8, no digas que eres demasiado joven, porque yo estaré contigo para librarte. Su miedo, el miedo de Jeremías, no fue un obstáculo para poder cumplir con el plan de Dios. Y me encanta, porque estos personajes no son los personajes típicos, ¿verdad? Como David o como Moisés, que los conocemos mucho cuando hablamos de la Biblia. Es verdad. Pero es verdad que muestran lo mismo. El miedo es real. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Dios es más fuerte que todo ese miedo. Así es, ¿no? Estudiando estas semanas, ¿no? Este tema, hablaba con Javi Bailén, SJ, ¿no? Y me recordó un libro que es verdad que había escuchado alguna vez, ¿no? Y metiéndome en sus páginas, es un libro de David Cabrera Molina, ¿no? SJ, quien es doctor en teología y experto en acompañamiento espiritual, ¿no? Como psicólogo y teólogo, ha dedicado gran parte de su ministerio a tender puentes entre la psicología moderna y la espiritualidad, ¿no? Su libro Liberarnos del miedo nace de años de experiencia de acompañamiento a personas en sus procesos de discernimiento y crecimiento espiritual, ¿no? Y él dice que el miedo no se niega ni se esconde, sino que se entrega a Dios, ¿no? Además, este escritor nos invita una vez más a mirar ese ejemplo que hemos puesto en programas anteriores, que es a ese Jesús orando en Getsemaní. Creo que nos enseña a través de sus palabras a pasar por nuestros propios Getsemanís, con confianza, con paz, entregando todos nuestros miedos a la voluntad de nuestro Padre. Y sé perfectamente que cuando decimos todas estas cosas no son fáciles de hacer. Muchas veces nos refugiamos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Porque creo que el miedo no es lo que he dicho antes, algo que está pasando físicamente alrededor de nosotros, sino que muchas veces podemos tener miedo de que pase algo, aunque todavía no haya pasado, ¿verdad? O miedo de perder algo. Así es. Y creo que es muy importante que sepamos dejar esa carga del miedo en las manos de Dios, porque al final tenemos alrededor nuestra y con nosotros a un Dios soberano. Así es. Y un Dios que tiene todas las cosas bajo control, incluidos todos esos miedos que nos paralizan. Así es, ¿no? Leyendo este libro, una frase que me marcó es: el miedo se transforma cuando dejamos que Dios ocupe el centro de nuestra vida. Es lo que hicieron Gedeón, Jeremías, ¿no? Dejaron que Dios fuera el centro.
a mí me gustaría hacerte una pregunta un poquito más práctica. Sé que muchas de las personas que nos oyen o que nos ven cuando usan YouTube, ¿verdad? Yo creo que muchos se están preguntando, ¿y qué hago cuando ese miedo me paraliza? ¿Qué hago cuando siento que ya no puedo dar un solo paso más? ¿Qué hago? Pues mira, vamos a ver 6 pasos que nos pueden ayudar a vencer el miedo. El primero es meditar en las promesas bíblicas, en las promesas de Dios, ¿no? Tenemos Isaías 41:10, ¿no? O el Salmo 56:3 para meditar en él, ¿no? Y como sugerencia, y para empezar, escribe tu versículo favorito y ponlo en un lugar visible, donde puedas verlo cada día, ¿no? El segundo paso sería orar con sinceridad, como Jesús hizo en Getsemaní. Para empezar, dedica 5 minutos cada mañana a tener una conversación honesta con Dios y poner tu día en sus manos, ¿no? El paso 3 es confiar en la soberanía de Dios. Verdaderamente sentir que Él tiene el control de tu presente y de tu futuro. Así es. Para ello te puede ayudar llevar un diario de las veces que Dios ha sido fiel en tu vida y de las bendiciones, ¿no?, que te da, ¿no? El punto 4 es alabar en medio del temor, ¿no? Como por ejemplo hizo Josafat, ¿no? Te puede ayudar a crearte una playlist en Spotify, en YouTube o en cualquier otra aplicación de canciones de alabanza que te ayuden y te sostengan en momentos difíciles. El paso 5 es practica la gratitud. Recuerda la fidelidad de Dios cada día y todo lo que te ha dado y lo que te sigue dando cada día, ¿no? Para ello te puede ayudar a anotar cada noche 3 cosas por las que das gracias de ese día, ¿no? Y el punto 6, vive un día a la vez. Como enseñó Jesús en Mateo 6:34, establécete pequeñas metas diarias que sean alcanzables, ¿no? Porque cuando todo abruma, respira profundo y recuerda un día a la vez. Confía en que tu esfuerzo no es en vano, que todo se alinea en su tiempo. Avanza con fe, sin rendirte. Lo que hoy pesa, mañana tendrá sentido. La recompensa llega y llega con justicia y propósito divino. Me gustan estos 6 pasos que nos has recomendado. Creo que son muy sencillos, pero a la vez son realmente transformadores. A mí me gustaría preguntarte a ti si tú tienes algún versículo favorito que te ayude en estos momentos. Yo tengo uno. Dime tú uno. Yo tengo Filipenses 4:13. Me lo enseñó mi abuela y creo que es totalmente cierto y vale para todo. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te voy a dejar pensar un poquito. Me gusta mucho el punto 5, creo que has dicho, de practica la gratitud. Y en todo tiempo, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas buenas hemos dicho que muchas veces es muy fácil dar gracias, pero también en esos momentos de procesos y de miedos también debemos dar gracias porque salimos fortalecidos, ¿verdad? Así es. ¿Me dices tu versículo? Pues me quedaría con Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me encanta esa parte de la convicción de lo que no se ve, ¿no? No lo ves, ¿no? Pero tienes fe en ello, ¿no? Y confianza, ¿verdad? Y confianza puesta en Dios para ello, ¿no? Me quedaría con ese. Me encanta, porque la confianza requiere mucha fe. Mucha. Así es. Me gustaría tocar un ejemplo moderno. En el programa anterior hablamos de Corrie ten Boom. Sí. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Sí, esa persona que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, en Polonia. Y ella decía, nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Y eso conecta perfectamente con lo que nos decía el escritor Cabrera, el jesuita del que estábamos hablando hace un momento, y es que el miedo al futuro
Somos capaces de vencerlo cuando confiamos en el Dios que ya conocemos, sobre todo el Dios que nos conoce, ¿verdad? Y que nos ama. A mí me gustaría dedicar unas pequeñas palabras a nuestros oyentes y decirles que si hoy el miedo les paraliza, les oprime, les preocupa, escucha esta promesa que encontramos en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Es una preciosa promesa. Así es, ¿no? El miedo puede visitarte, pero no tiene derecho a gobernar tu vida. El amor de Dios echa fuera el temor, como dice Primera de Juan 4:18, ¿no? El miedo y la fe ambos tratan de anticipar el futuro. El miedo lo llena de dudas. La fe lo reviste de esperanza y promesas, ¿no? San Agustín decía, la fe es creer lo que no vemos y la recompensa de esa fe es ver lo que creemos, ¿no? Qué bonito, ¿no? También dice Bob Proctor, la fe y el miedo exigen lo mismo, que creas en algo que no ves. Tú eliges. Así es. Y Rick Warren dice también, el miedo es una prisión autoimpuesta que te impide convertirte en lo que Dios quiere que seas. Debes enfrentarlo con las armas de la fe y el amor, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque el miedo te frena, te paraliza y no te permite poder desarrollarte como Dios quiere y tiene planeado para tu vida, ¿no? Dice Bear Grylls, que es el actor que muchos conocemos por la famosa serie de supervivencia, ¿no? La fe y el miedo pueden entrar en tu puerto, pero solo permite que la fe eche el ancla, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y es que esto nos recuerda, ¿no?, que la fe y el miedo son como dos grandes lobos, ¿no? Y tú decides a cuál alimentas de los dos. Si alimentas a la fe o alimentas a tus miedos, ¿no? Decía Juan Pablo II, ¿no?, o Francisco a los jóvenes, os ruego, nunca renunciéis a la esperanza, ¿no? No dudéis, no os canséis, no os desaniméis, no tengan miedo. Qué importante recordarnos, ¿no?, que el miedo no nos permite desarrollar el plan que tiene de Dios para nuestras vidas, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso y el miedo nos aleja, nos preocupa y ocupa en algo que nos entretiene y nos trae malestar, nos aleja de la paz de Dios para nuestras vidas, ¿no? Esto que estás diciendo me recuerda a unas palabras que dijo Max Lucado. Tú sabes que es mi escritor por excelencia. Sí. Mi biblioteca está llena de sus libros. Y dice que si tú alimentas a tus miedos, al final tu fe muere de hambre. Pero si alimentas a tu fe, los que van a morir de hambre son tus miedos, ¿verdad? Y creo que el miedo crea una especie de amnesia espiritual. Me olvido. Me hace olvidar lo que Jesús hizo por mí. Y realmente me hace olvidar muchas veces lo bueno que es Dios con nosotros. Creo que debemos recordar que Dios siempre está al control de todo y debemos descansar en esa seguridad de que Él todo lo controla. Y podemos decir, Cristo vive en mí, ¿verdad? Qué gran diferencia. Cuando hablamos de esclavitud, cuando Cristo vive en mí, podemos hablar de libertad. Y creo que es un descanso asegurado cuando descansamos en Dios. Me gustaría pasar, José, porque creo que podríamos estar hablando de esto horas, a nuestro momento de peli, canción o libro, y creo que tú nos traes un libro muy interesante. Sí, traemos un libro que hemos comentado, ¿no?, de David Cabrera Molino, Liberarnos del miedo, una voluntad entregada, ¿no? Creo que es un libro que nos puede ayudar precisamente a entender y comprender los procesos de miedo desde un punto de vista de la psicología, ¿no?, y cómo nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y el ejemplo también de Jesús, ¿no?, nos puede ayudar a pasar por estos procesos, ¿no?
yo voy a dejar solamente el título, porque ya que he tocado a Max Lucado, se llama Ansiosos por nada. Y voy a dejarle a quien quiera buscarlo y leerlo la curiosidad de saber de qué va. Pero Ansiosos por nada promete, la verdad. Creo que nos traías también una canción muy bonita. Sí, me gustaría dejar alguna canción, porque hemos hablado de crear una playlist, ¿no? Sí. De canciones que te ayudan, ¿no? Que también te animan, ¿no? Y que pueden ayudarte también a alabar y agradecer lo que Dios hace en tu vida, ¿no? Hay dos canciones que tienen un mismo título, que me parece maravilloso, que habla de Sin miedo, ¿no? La primera es de Cristóbal Fonés, ¿vale? Y habla de que sin miedo me hago libre, ¿no? En busca de ti, ¿no? Para mí es una canción maravillosa y me encanta, ¿no? Y otra canción que seguro que conoce toda la audiencia, que es Sin miedo, de Rosana, ¿no? Que habla que es mejor vivir sin miedo. Creo que son dos canciones maravillosas para recordarnos que debemos vivir sin miedo. Y antes de despedirnos, te invitamos a dar un paso práctico y a poner en funcionamiento al menos alguno de esos 6 pasos que hemos visto hoy para vencer tus miedos. Y tenemos el hashtag del capítulo. ¿Qué hashtag traes hoy? Sin miedo, pero con fe. Sin miedo, con fe. Te invitamos a que compartas tu experiencia en las redes a través de este hashtag también, ¿no? Y que si este episodio te ha ayudado, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Te invitamos a que si este programa te ha gustado, le puedas dar un me gusta también. Y si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo programas como este que puedan animarte y ayudarte a seguir tu proceso de fe. Pues sin más, os queremos animar, ¿verdad?, a seguir adelante, sin miedo, con fe, porque Dios va contigo a cada paso que tú das. Nos vemos en el próximo episodio de Fe y Café Podcast. ¡Chao!